Amén. Pueden sentarse, mis amados. Desde el mismo inicio de la creación, mis amados, el hombre ha tratado de ganarse el favor de Dios en aquellos descendientes de la primera familia que Dios creó, de Adán y Eva. Hubo alguien que se acercó a Dios con un sacrificio de lo mejor de su esfuerzo. Estamos hablando de Caín. Y Caín hizo este sacrificio con un corazón no bueno delante de Dios. De manera inapropiada se acercó al Señor. Dios ya había establecido la manera de cómo el hombre podía acercarse a Dios. Y era con un sacrificio de un animalito, el cual vemos en Abel cómo él se acercó haciendo ese sacrificio. Y tenía que derramar su sangre, un tipo del sacrificio de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, miles de años después. Entonces Caín con su propio esfuerzo quiso ganarse esa aprobación de Dios, rechazando de esta manera la provisión que ya el Señor había establecido y la manera correcta de acercarse a Él. Y amados, es increíble que después de casi 6,000 años, en nuestras fechas, el hombre siga en ese mismo camino, el camino de Caín. El querer ganarse el favor de Dios con su buena moral, con sus actos religiosos, que nada tienen que ver con el orden establecido por Dios. Entonces, esta porción que vamos a leer, mis amados, ilustra lo que el apóstol Pablo tuvo que hacer cuando alguien se estaba desviando y arrastrando con él a muchos más al error. Pedro y otros judíos que habían conocido al Señor, que habían sido instruidos por Cristo, habían caído en el engaño. ¿En cuál engaño? En volverse a los esfuerzos humanos, a tratar de guardar la ley que Dios había dado a Moisés. Y estaba arrastrando a los gentiles o a los nuevos creyentes de Galacia. Por favor, mis amados hermanos, acompáñenme a Gálatas, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 21. Y la palabra del Señor dice así: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Por qué es tan fundamental para la iglesia a través de la historia o de su historia que Pablo haya confrontado a Pedro o haya exhortado a Pedro? ¿Por qué? Porque se estaba tocando una doctrina fundamental del cristianismo. Pedro y Pablo eran dos líderes prominentes en la naciente iglesia, ya establecida. Es por eso que cobra importancia este escrito aquí. Vemos cómo se desarrollaron en el libro de los Hechos el ministerio tanto de Pedro como de Pablo. Del capítulo 1 al capítulo 12, el ministerio que se desarrolló Pedro. Y del capítulo 13 al capítulo 28, el desarrollo del ministerio de Pablo a los gentiles. Entonces, Pedro, mis amados, había probado que el evangelio que Pablo predicaba era el mismo que ellos predicaban, y nos los habían ilustrado cuando Pedro le dio, y Pedro y los demás apóstoles le dieron la mano a Pablo en señal de compañerismo, en señal de que sí estaba correcto lo que él estaba enseñando. Pero ¿qué pasó un tiempo después? Llegaron a aquella área de Galacia ciertos personajes, creyentes, judíos, o sea, cristianos, pero que ahora estaban promoviendo la idea de que Pablo, o el evangelio que Pablo estaba ofreciendo, era incompleto, que no bastaba la fe, que tenían que volver a hacer las obras de la ley. El circuncidarse, el celebrar las ceremonias, el guardar los sábados, las dietas y otras cosas. Que Pedro ya sabía que esto no tenía poder para justificarse delante de Dios. Entonces Pedro estaba caminando en el error ahora. Y lo más grave es que estaba arrastrando a muchos al error. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando entonces? Se estaba vituperando una doctrina fundamental del cristianismo, que es la justificación por la sola fe en Jesucristo. Entonces, mis amados, Pedro, por temor, por el qué dirán de estas personas judaizantes, aprobó su falsa enseñanza. Es tan revelador, mis amados, que dos prominentes hombres ahora se estén exhortando, pero también saben que nos deja ver que nadie es infalible. Muchos nos han enseñado por ahí que el viejito que ahora está
que Dios tenga misericordia y gracia de él, se recupere de su enfermedad. Pero más que nada que entienda que él es humano, que es infalible, que es falible, perdón. El único infalible es Dios en toda la extensión de la palabra. Entonces, Pedro, por orgullo quizá, por engaño de Satanás, engaño de los falsos creyentes o judaizantes, pero por temor también empezó y aprobó esas falsas enseñanzas. Miren, ¿saben una cosa? Es probable, sí, es muy probable que nosotros hoy defendamos una verdad, la creamos. Pero también es probable que tiempo después nosotros estemos negando esa verdad, la cual hemos defendido. El enemigo apela mucho a la emoción, al sentimiento, para engañar. Entonces, mis amados, miren, hay hay enseñanzas por las cuales nosotros no tenemos que pelearnos o dividirnos, porque no son enseñanzas o no son doctrinas fundamentales. Pero todo cambia cuando una de esas doctrinas está comenzando a ser distorsionada, mal enseñada y mal aplicada. Y un ejemplo es, por ejemplo, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo va a venir Jesucristo? O los dones. ¿Hay quienes creen que los dones ya cesaron? Esa es la posición nuestra. ¿Hay quienes todavía dicen que están vigentes los dones? Y hay otra tercera posición que hay algunos dones todavía en función. Esas son doctrinas secundarias, no son doctrinas fundamentales para nuestra fe. Pero la doctrina de la justificación por la sola fe en Cristo, amados hermanos, esto sí es muy serio y hay que nosotros plantarnos firme en lo que hemos creído. Miren lo que dice Judas, versículo 3. Amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, o sea, me ha sido urgente escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esto es lo que estaba haciendo Pablo al estar exhortando a Pedro. ¿Por qué? Porque estaba siendo distorsionada o puesta a un lado la justificación por la sola fe. ¿Y qué significa la justificación por la sola fe? Bueno, estaba siendo rebajado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, diciendo que con esto no era suficiente, que teníamos que, o que tenían que abrazar aún las obras de la ley para completar esa salvación que Cristo ya había dado con su sacrificio. Y miren, mis amados, Pablo le dice a Pedro, recordándole que él ya sabía estas cosas. Pedro y Pablo
fueron instruidos por el propio Señor Jesucristo. Uno antes de su muerte y el otro después de su muerte, el caso de Pablo. Entonces, ¿por qué? Por eso le dice Pablo a Pedro, ¿por qué obligas si tú sabes, has entendido que no es por las obras de la ley que nosotros obtenemos la salvación? ¿Por qué obligas a estos nuevos creyentes o a los creyentes de Galacia a judaizar? Es como decirle a hoy, ¿qué te pasa, Pedro? Por eso le dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Primero habla en un entorno judío entre ellos, pero después en un entorno universal. O sea, nadie por sus esfuerzos propios puede ganarse el favor de Dios. Miren, los judíos, si podemos decir, tenían cierta ventaja sobre los gentiles. Por eso aquí menciona a nosotros siendo judíos. O sea, nosotros conociendo las escrituras, a nosotros se nos dieron los pactos, las promesas y la administración, si puedo decir de esta manera, de las escrituras. Nosotros sabemos que desde el Antiguo Testamento se nos ha dicho que el hombre vivirá por la sola fe. Si vemos allá en Génesis, el Señor hablando acerca de Abraham le dice, y Abraham creyó y fue contado por justicia. O sea, como nos explicaba hace días atrás, las semanas atrás, el pastor, la palabra creer es fe, o sea, depositó su fe, creyó en lo que Dios le dijo a Abraham y fue justificado. O sea, Pedro, tú y yo sabemos que la ley no salva, no justifica delante del Padre. Pero, ¿qué es la justificación? Si vemos aquí el común denominador, en el versículo 16, es la palabra que se menciona 3 veces, justificación. ¿Qué es eso? Bueno, es un término legal que se utiliza en las cortes. Cuando una persona se presenta delante de un juez para ser sentenciado, se reúnen todas las pruebas. Una persona es culpable. Se reúnen todas las pruebas, o sea, se cierra esta puerta, se cierra aquella puerta, se cierra aquella puerta y no hay para dónde ese hombre pueda o esa persona pueda escapar de la sentencia. Que es quizá, voy a poner un ejemplo, acusado por X delito, qué sé yo, ¿no? Un delito grave. Quizá le robó a una persona algo tan valioso y se han reunido todas las pruebas y el juez está listo para emitir sentencia de culpabilidad. Pero de pronto el abogado dice, señor juez, se ha repuesto todo aquello que el hombre o por el cual el hombre está siendo acusado. Y ya no hay más. O sea, la persona acusadora no va a levantar ya más cargos en contra de él.
Entonces el juez dice, ok, es declarado no culpable, se puede ir. Es declarado justo, se puede ir. Este es un pequeño ejemplo de la justicia que se da en las cortes. Pero la justicia de Cristo excede esto. Porque en la justicia de Cristo ya no se cuenta ningún pecado pasado, presente y futuro. Ya Cristo perdonó todo. No había necesidad. Miren, mis amados, esto solamente se obtiene por creer, por confiar en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por usted y por mí. Y creer de verdad. No solamente creer a medias y tratar después nosotros haciendo algo, alcanzar el favor de Dios. ¿Por qué? Porque ningún ser humano sobre la faz de la tierra, estoy hablando de las personas como nosotros, ningún ser humano puede alcanzar una correcta relación o tener esa salvación o ser justificado por sus propios méritos, por sus obras o por sus propias obras o por actos religiosos. Es solamente por la fe en Jesucristo y en nadie más. Entonces, Pablo le dice a Pedro, ¿tenemos entonces nosotros ventajas sobre otros que no conocen el Evangelio? No, absolutamente. Dice, porque nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Así como nosotros hoy, mis amados, no porque hoy seamos cristianos, hijos de Dios, tenemos ventaja por aquellos o con aquellos que todavía no creen o que todavía no vienen a Cristo. No, mis amados, de ninguna manera. Antes somos responsables nosotros de ese evangelio y de predicárselos a ellos. Entonces, Pedro y Pablo conocían que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por creer solamente en Cristo. Job hace una declaración en Job 25, 4, dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo? No hay respuesta. Sí, por fe en el Señor, por fe en Cristo. Y algo más revelador se encuentra en Romanos capítulo 3, comenzando con lo que les había dicho, de que los judíos sí tenían cierta ventaja, porque les decía una vez más, ellos tenían los pactos, las promesas, eran el pueblo que había sido escogido por Dios, como nos hablaba ahorita la lectura, pero eran los administradores del Evangelio. Pablo, comenzando el capítulo 3, dice esto, ¿qué ventaja tiene pues el judío?
¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque todos, como nos enseñaban, hemos sido encerrados ¿en qué? En pecado. Más adelante, versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Esa palabra de Pablo tan fuerte que dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y miren cómo se vuelve a desarrollar todo hacia los siguientes versículos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, ahí sí es un término universal. Todos se desviaron a una, se hicieron vanos, inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Les sigo más adelante? Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Wow. Esa es la condición en la cual nosotros estábamos. Esa es la condición en la que actualmente se encuentran todos aquellos que aún no vienen a Cristo. Es de verdad, mis amados hermanos, tan revelador. La palabra es tan reveladora, la palabra de Dios. La palabra de Dios no ha fallado. El Señor no ha fallado. Nosotros sí. Entonces aquel pueblo que tenía la responsabilidad de ser guardadores del Evangelio, lo transgredieron, encerrándonos a todos, como dice el versículo 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Wow. Entonces, ¿cómo podemos estar nosotros en la correcta posición delante de Dios? Aceptando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Hermanos, sin Cristo y sin su obra en la cruz, por nosotros somos declarados culpables, dignos de muerte. Esto es lo que Pablo le explicaba a Pedro. ¿Acaso no recuerdas esto? ¿Tan pronto se ha olvidado aquello que tú defendías?
Toda persona en su propia naturaleza está condenada. Esto es lo que nos dice la ley, lo leíamos aquí en el versículo 19 de Romanos 3. Todos somos culpables delante de Dios. Nadie puede ganarse el favor de Dios haciendo obras de la ley. Nadie puede ser justificado delante de Dios por ser bueno, por tener buen carácter moral, quizá por tener título. Yo no estoy diciendo que esto sea malo, sino tratar de que por eso nosotros tenemos ventaja sobre otros, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda guardar el carácter de la ley. Nadie de nosotros. Y si alguno tratara de hacerlo, el pastor Sugel Mitchell decía que una persona que osara decir que puede guardar la ley tendría que hacerlo desde que nace hasta que muere. Y eso es imposible. Nadie puede guardarla. Todos fallamos de una o de otra manera. Y Santiago dice que aquel que quiera guardar la ley y falle en uno, se hace transgresor de todos. Entonces Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, o sea, delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué Pablo está diciendo? Y más adelante lo va a decir también, que la ley es buena. La ley, aunque nos declara culpables, es buena. ¿Por qué? Primero porque Dios la dio. Fue exhalada de la boca de Dios. Pero la ley nos señala lo mal que nosotros estamos delante de Dios. Y nos hace llegar, o nos lleva más bien, a Dios. Es el yugo que Dios ha usado para llevarnos a Cristo. Yo no sé si alguien se ha sacado alguna radiografía. Es un ejemplo que muchas veces he puesto acerca de la ley. Una radiografía te indica lo que está mal por dentro. Un hueso quebrado. Ahora la ciencia ha aumentado, ¿no? Rápidamente, cuando tuve el accidente, al llegar al hospital me dieron un líquido. O sea, me pasaron primero por rayos X, después me metieron a un tubo, me dieron un líquido. ¿Para qué? Para ver si no había alguna arteria rota que me pudiera comprometer la vida. Entonces, la ley era eso, o es eso, enseñar lo mal que está en nosotros, y eso nos mata. Se va a oír raro lo que le voy a decir. Déjese morir por la ley. Déjese matar por la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, mis hermanos, reconozcamos que somos pecadores, que no hay nada en nosotros que podamos hacer, como lo narraba aquí Romanos 3, del 9 al 18. O sea que no hay nada bueno en nosotros que pueda congraciarse con Dios o fuera de Dios sin Cristo.
Mas ahora que estamos en Cristo, mis amados hermanos, Efesios nos dice que nosotros ahora andamos en esas obras que Él de antemano había preparado para que nosotros anduviésemos. Entonces, la ley nos lleva a Cristo y Cristo nos libra de la maldición de la ley. Entonces, Pablo y Pedro y los demás habían buscado la justificación en Cristo y solo en Cristo y la habían encontrado. Pero Pedro se había desviado por miedo, por quizá orgullo, por engaño. Muchas veces nosotros también rebajamos el evangelio por ser políticamente correcto con la persona y no agredirla, no ofenderla. Mis amados, pero el evangelio es tan claro. No estamos en tiempos ahorita hablando acerca del conocimiento de Dios para andar ocultando verdades que salvan, que tienen importancia eterna. No rebajemos el evangelio de ninguna manera, mis amados. Si nosotros, después de creer en Jesucristo, tratamos de añadir algo más, estamos diciendo que Jesús no es suficiente, que Él no es el perfecto Salvador, que no es el perfecto y suficiente Salvador. Si nosotros fuimos atraídos, mis amados, a Cristo, para que Él nos perdonara nuestros pecados, pero que después de ahora de un tiempo tenemos que hacer algo adicional, entonces Cristo no es suficiente. Es lo que le estaba diciendo Pablo a Pedro. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso no fue suficiente la muerte de nuestro Señor? Dice el versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Y diciendo, ok, mira, está bien, entiendo ya ahora. Sí, Cristo ya me perdonó mis pecados, gloria a Dios, aleluya. Ahora puedo vivir como a mí me plazca. Ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. Cristo ya perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. No, absolutamente. ¿Por qué? Porque Cristo no es ministro de pecado. Cristo no motiva a nadie, no incita a nadie a hacer lo malo. Por eso dice aquí, ¿Cristo es ministro de pecado? De ninguna manera. ¿Cómo se te ocurre pensar así? No, por supuesto que no. Este versículo es algo difícil de explicar. Lo que Pablo trata de decir es esto que les acabo de decir. Ya porque nos sentimos seguros en Cristo, vamos a comenzar poquito a poquito a deslizarnos, porque ya no hay ningún problema, ya todos hemos sido justificados en Dios, hemos sido salvados.
No. Es el pecado que todavía mora en nosotros. A pesar de que Cristo ya nos salvó y nos perdonó por toda la eternidad, todavía nosotros vivimos en la carne. Estamos vivos. Y ese resquicio que hay en nosotros de ese hombre depravado y corrupto todavía nos hace pecar, nos hace rebeldes delante de Dios. Recordemos, mis amados, que Pablo también estaba defendiendo su apostolado. Y esa era una de las acusaciones por lo que los judaizantes estaban poniendo en entredicho el ministerio de Pablo. O sea, diciendo, ¿saben qué? El evangelio que Pablo predica no es suficiente. Es un evangelio, como le llaman hoy, light. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que hacer esto y aquello, o sea, las obras de la ley. Hermanos, aún en la cristiandad hay dos grandes tentaciones. Cuanto más mejor sea una persona o piense que es mejor que otras al compararse, hay que tener cuidado, porque entonces está propensa a caer ya. Cuanto más seguro quizá nos sintamos nosotros, tengamos cuidado. El que cree que está firme, mire que no caiga. Todos los días, en la mañana, al comenzar, lo primero que tenemos que hacer es invocar el nombre del Señor, alabarlo, glorificarlo, darle gracias por la gracia que ha tenido, pero también que nos cuide, que nos libre del maligno, como dice la oración modelo. Líbranos del mal. Perdónanos, Padre, porque no sabemos nosotros lo que vamos a hacer en minutos después quizá. Guárdanos, Señor. Entonces existe la tentación de tratar de ganar el favor de Dios. Y segundo, la tentación de usar algún pequeño logro para compararse con otros y así creerse con ventaja ante Dios. Una cristiandad así, una cristiandad a la cual le queda todavía un poco del yo, es para pensar. ¿Por qué? Porque no son por los propios esfuerzos de uno para ganarnos el favor de Dios. No, este no es el verdadero cristianismo. Versículos 18 y 19. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Miren, si alguien conocía y sabía lo que estaba hablando, era Pablo. Pablo dice que él aventajaba a todos en la Torá, o sea, en el libro de las instrucciones de Dios, judío de judíos, fariseo. Él sabía lo que estaba hablando, pero sabía también la ineficacia de todo aquello que él defendía celosamente.
Él no podía seguir intentando guardar la ley. Por experiencia personal, lo decía. Él por eso había destruido todas esas cosas que dice que ya todo eso que él había un doctorado, como lo que hoy se llama, un PDF, un PDH. O sea, todo eso dice Pablo que lo tenía ya ahora por basura para ganar a Cristo. O sea, Pablo sabía lo que estaba hablando. Él sabía que Jesucristo había muerto por él, lo había perdonado y ahora él se declaraba muerto para esa ley, a fin de vivir para Cristo. Él había probado el camino de la ley, había intentado con todo su esfuerzo personal vivir una vida que buscara la obediencia con sus propios esfuerzos para Dios. Muy meticuloso. Pero tales intentos no producían más que un sentimiento cada vez más profundo de todo lo que él pudiera hacer, de que todo lo que él pudiera hacer nunca sería suficiente para congraciarse con Dios. Por eso ahora le llamaban la atención a Pedro. Pedro, ¿qué te pasa? Si yo vuelvo a la ley, le decía Pablo a Pedro, yo mismo estoy volviendo a edificar aquello que destruí. Pero haciendo esto, me hago transgresor o doblemente transgresor de aquello que es imposible para ganarse el favor de Dios. Hermanos, el tratar de cumplir la ley nos acarrea la muerte, la condenación, porque somos hallados culpables al no poder cumplirla. Por eso somos transgresores y tratamos una vez más de tratar de hacer esto, de guardar la ley. Pero ¿saben una cosa? Cristo pagó la pena de la ley que usted y yo hemos quebrantado. Él murió en mi lugar, en su lugar, en nuestro lugar. Él pagó el precio total. Él cumplió las exigencias de cada exigida por la ley, de cada punto exigida por la ley. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, tú y yo también morimos a la ley. Él cumplió, como le decía, cada demanda de la ley. Y si ahora tú y yo estamos en Él por fe, también hemos cumplido la ley justa de Dios. Ahora, déjenme hacerles una aclaración. Cuando dije, tú y yo hemos muerto a la ley, no estoy diciendo una vez más que ya estamos bien y vamos a dormirnos en nuestros laureles, por ahí dice alguien, ¿no? O sea, no tomar en cuenta la ley, dejarla, al fin que la ley es obsoleta, ya no sirve, ya Cristo la cumplió por mí, ya no la tengo que observar. No, esa ley ahora fue puesta dentro de nosotros, mis amados, para que nosotros no la transgredamos, para que nosotros la entendamos que es, inútil nuestros esfuerzos ante Dios. No tenemos la libertad de transgredirla, sino de honrarla, no por temor a la ley, sino por amor a Jesucristo, mis amados.
quien murió por nosotros para librarnos de esas exigencias. Saben, hay un movimiento que ha cobrado tanta fuerza hoy en día y que yo he visto que con dolor que muchas personas que comenzaron bien, conozco, personas que incluso estuvieron estudiando con nosotros, conmigo, ahora se han vuelto a ese movimiento mesiánico que hay. Ya tocan el shofar, se ponen el talid aquí. Ya, de verdad, de ahí salimos, hermanos, nosotros también. Ya hasta le hacen así cuando están orando. Yo no sé si han observado algunos videos de cómo los judíos allá en Israel están en el muro de los lamentos y metiendo sus papelitos de sus peticiones y están así. Ya lo único que les falta es que se circunciden también. Hermanos, todo eso no sirve de nada, antes nos condena más a nosotros. No se dan cuenta que están cayendo bajo maldición. Antes, con amor, como lo hizo Pablo con Pedro, pero firmemente, predicarles el evangelio de la justificación en Cristo por la sola fe. La única forma en que podemos vivir para Dios es muriendo a la ley por Cristo. Entonces la ley nunca ha podido producir una vida santa y Dios no la dio para eso. La ley nos declara culpables. La ley nos dice qué hacer. Creo que también el pastor Sugel Mitchell dijo esto. La ley nos dice lo que tenemos que hacer, pero no nos da la herramienta para hacerla o para hacerlo. Hermanos, una vez más, dejémonos morir por la ley, en el sentido de que reconozcamos que nada podemos hacer para ganar la aprobación de Dios. Reconozcamos que somos pecadores. Reconozcamos que nuestras mejores obras son hechas fuera de Dios. Isaías nos menciona tan feo. No valen. Son como trapos de inmundicia, como decía Isaías. Fuimos creados para andar en buenas obras, las cuales de antemano Él ya las había hecho. O sea, toda obra hecha fuera de la voluntad de Dios, que no ha sido producida por el Espíritu Santo, porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, no son nada, no cuentan nada delante de Dios. Ya estoy terminando, mis amados. Versículos 20 y 21. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, no había otro camino fuera de Cristo. Hermanos, amigos que puedan ver, no hay otro camino para encontrar salvación fuera de Cristo. Y Él lo dijo enfáticamente, yo soy el camino. No hay otros. Como dicen por ahí, todos los caminos llevan a Roma. No. Es solamente Cristo quien nos puede librar de la condenación eterna.
esta vida ya no es nuestra. Esta vida le pertenece ahora a Cristo. Él la compró con su obra completa en la cruz del Calvario. Nosotros ahora estamos muertos a esa ley a fin de vivir para Cristo. Con Cristo juntamente estoy crucificado. Él nos dio vida cuando usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como lo dice Efesios 2. Entonces, si lo que ahora vivimos, lo vivimos para agradar a Cristo, a Dios, y eso no nos permite vivir como nos pegue la gana, si puedo decir de esta manera. Eso importa y mucho. Cuando Cristo fue crucificado, también fuimos crucificados juntamente con Él. Eso significa mi fin como pecador delante de Dios. Significa también mi fin como persona tratando de merecer o de ganar mi salvación por mis propios méritos. Significa también mi fin como hijo de Adán. Significa el fin como persona bajo condenación de la ley. Ese viejo hombre corrompido y malvado fue crucificado juntamente con Cristo. Ahora soy un hijo de Dios, amado y perdonado, justificado y declarado sin culpa delante de Dios. La ley que me condenaba, mis amados, o que nos condenaba, ahora la amamos. Y está tatuada en nuestro corazón. Eso brota de adentro hacia afuera. No es lo externo, sino lo que viene de adentro, del verdadero hombre interior que es Cristo, viviendo hoy en nosotros. Entonces, como creyentes, nuestra vida es Cristo y no la ley. Y no es cuestión de esfuerzos, sino de confiar. Vivimos una vida santa no por temor al castigo, sino por amor al Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. No desecho la gracia de Dios. Cuando uno pone sus esfuerzos humanos tratando de ganarse la aprobación de Dios, está tomando en poco la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y diciendo con esto que Él no es suficiente. La gracia de Dios es incondicional para la salvación. No necesita esfuerzos humanos. Cuando uno trata de ganarla, la está desechando, la está teniendo en poco. Y ya no es por gracia, sino si uno trata de ganarla. John MacArthur dice esto en su comentario a esta carta. Dice, los dos pilares del Evangelio son la gracia de Dios y la muerte de Cristo. Y esos son los dos pilares que el legalismo, por su misma naturaleza, siempre apunta a derribar. La persona que insiste en que puede ganarse la salvación por sus propios esfuerzos menoscaba el fundamento mismo del cristianismo y anula la muerte preciosa de Cristo Jesús para su propio bien.
Fin de la cita. Hermanos, ya con esto termino. La justificación implica una justicia que proviene de Dios y lograda independientemente de las obras. Perdón. Es imputada, o sea, es puesta sobre nosotros por Cristo. O sea, es dada a nosotros, pecadores, y recibida por fe. La justificación es la persona y la obediencia de Cristo en su obra de expiación hecha a favor de nosotros y de todos aquellos que han puesto su fe y que pondrán su fe en Cristo y en su sacrificio en la cruz. Si alguno de nosotros todavía está pensando que por obras que hagamos podemos ganarnos el favor de Dios, mis amados, estamos distorsionando la verdad del Evangelio. Porque nadie puede hacer en sus propios esfuerzos congraciarse con Dios. Es solamente por Cristo, en Cristo y para Cristo. Oremos.